Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos todos. En un minutito comenzaremos, estamos dando espacio para que nuestros colegas logren hacer su conexión. Muchas gracias. Las universidades jesuitas en México buscan que sus comunidades universitarias sean capaces de responder a los desafíos regionales, nacionales e internacionales con un profundo sentido de justicia, por lo que reconocen que la internacionalización de la educación superior es uno de los medios para lograrlo. Ante este contexto, y a nombre del grupo de homólogas y homólogos de internacionalización del sistema universitario jesuita, les damos la más cordial bienvenida a esta segunda charla del ciclo de conferencias en la que participan expertos y expertas para compartir sus buenas prácticas en materia con nuestras comunidades universitarias e instituciones hermanas y socias de forma transversal. En esta segunda conferencia, damos la bienvenida especialmente a todas y todos los docentes que nos acompañan de las diferentes áreas de estudio, ya que se abordará la temática, prácticas y oportunidades de internacionalización por identificar y explorar, para lo que tengo el honor de presentar a nuestro invitado especial, el maestro José Luis Jiménez, quien impartirá la charla Telecolaboración Interuniversitaria, Cultura Participativa Emergente con Sentido Humano, que promueve soluciones del bienestar socioambiental. Me permito leer un resumen curricular. José Luis Jiménez es diseñador instruccional, tecnólogo y coordinador de proyectos del Programa de Aprendizaje Internacional Colaborativo en Línea de la Universidad Católica Andrés Bello. Es experto en temas relacionados con el intercambio virtual y profesor universitario con más de 35 años de experiencia internacional. Sus áreas de investigación incluyen aprendizaje colaborativo internacional en línea, periodismo y procesos democráticos, derechos humanos, sistemas complejos, el medio ambiente, desarrollo sustentable y ecología humana, etc. El profesor Jiménez es candidato doctoral del programa de estudios comparativos en Florida Atlantic University. En 1993 fue honrado con una beca de la Organización de los Estados Americanos para completar su magíster en The Art American University en Washington, D.C. Entre sus trabajos y publicaciones están José Luis y Kressner, ILCA en 2021, promoviendo la gestación de una comunidad multicultural viva a través de la primera experiencia de aprendizaje internacional colaborativo en línea en la Universidad Católica Andrés Bello. Educación inclusiva, equitativa y de calidad. El video Cuidando la Tierra para el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. El diseño instruccional del proyecto Moving Wage Clients to Sustainable Employment in the Food Service Industry, University of Florida, presentado en la Conferencia Nacional CIFAR 2000. Un documental sobre las aves venezolanas, Cuando muere una especie, y una publicación arbitrada en la revista de Cóndor. En 2010 exhibe su obra fotográfica en el edificio de la Gobernación de la ciudad de Hollywood, Florida, dentro del programa Arte en Lugares Públicos. Después de esta semblanza, agradecemos mucho a José Luis y cedo la palabra. Adelante. Buenas tardes, gracias Xochitl. Pues es un gran honor estar con ustedes el día de hoy. Realmente este proyecto tan hermoso de tener todas nuestras universidades jesuitas, porque vamos a concentrarnos mucho en el pensamiento ignaciano en esta presentación del día de hoy. Nada, rápidamente me gustaría ver los rostros y reconocernos como seres humanos, unos segundos vernos todos unidos aquí
para que luego comencemos este viaje. Les voy a hacer un viaje histórico a través de las tecnologías del aprendizaje y cómo en Latinoamérica han surgido movimientos interesantes sobre esto. Luego les voy a hablar un poco de qué se tratan los proyectos COEL y finalmente pues mostrarle un poco lo que estamos haciendo en la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela. Bienvenidos. Nos reconocemos unos segundos como seres humanos, nuestros rostros aquí. Amárrense los cinturones que vamos a comenzar este viaje por las tecnologías de la educación y su importancia, un poco porque esto es mi tesis doctoral, la relación de las tecnologías en el ser humano, cómo impactan, cómo transforman al ser humano. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, bueno, nada, ya voy a compartir mi pantalla para que comencemos este viaje. A ver, por favor me dicen si ya pueden ver la pantalla completa. ¿Sí, sí la pueden ver? Sí, Xochitl, sí, perfecto, perfecto. Entonces, fíjense, voy como les digo, y esto se lo digo a mis estudiantes de periodismo, ¿no? Cuando se tiene que hacer un título, que el título tiene que representar todo lo que se está proyectando dentro del contenido. Entonces, quiero hacer énfasis, mucho énfasis, en la relación de las nuevas tecnologías y el sentido humano de nuestras universidades jesuitas. Eso, hacer mucho énfasis en esa parte, ya les voy a explicar por qué. Vamos a ir desglosando este título poco a poco para que entiendan un poco el mensaje que quiero llevar el día de hoy. Entonces, nada, vamos a comenzar con storytelling. Voy a hablarles un poco cuando yo estudiaba, cuando yo estoy saliendo de la secundaria para empezar la universidad. Yo estudié en un colegio marista que es muy similar al pensamiento ignaciano. Toda mi vida en un colegio marista, siempre enfocados al servicio a la comunidad, a tratar de llevar el conocimiento a nuestras comunidades menos favorecidas para transformar, para hacer una mejor sociedad. Entonces yo salía del colegio haciendo obras sociales todos los fines de semana y cuando termino, que voy a empezar la universidad, está esa confusión de buscar un proyecto que me involucrara con ese pensamiento, servicio, servir a la sociedad. Encontré algo hermosísimo que fue Fe y Alegría. Ustedes, no sé si están familiares, Fe y Alegría, un proyecto hermoso que era desde un instituto radiofónico de educación, alfabetización para adultos a través de la radio. O sea, ya estoy hablando de finales de los 70, 80, ya las tecnologías en la educación Un momento, revisaremos, hay un tema técnico con el audio. Les pedimos un momentito, por favor. Disculpen, ¿me escuchan? Sí, hubo una desconexión. Continúo. Voy a entrar otra vez. Perfecto, aquí estamos. Entonces, estaba mencionándoles sobre la obra de Fe y Alegría, un sacerdote jesuita, José María
Velas, que en 1955 él ya tenía esa visión de servir, utilizar el conocimiento al servicio de la comunidad, y con unos estudiantes universitarios empiezan la primera escuela de Fe y Alegría en Venezuela. Y allí empieza a servir a esas comunidades pobres. Yo hablaba que cuando yo hacía este proyecto, durante la semana a distancia, a través de la radio, los adultos mayores recibían sus lecciones, tenían sus cuadernos, sus libros, y los fines de semana íbamos a los barrios pobres a encontrarnos con ellos y a explicarles las lecciones. Y ese contacto humano tan hermoso, pues nunca se me olvidará en mi vida. Eso fue mi primera experiencia dentro de la pedagogía, dentro de la educación a distancia, y he dedicado toda mi vida a esto. Entonces, fíjense que ya el sistema Fe y Alegría se encuentra en muchísimos países de Latinoamérica, inclusive de África, con 21 radios educativas. O sea que la educación a distancia ha estado allí, y el, el, el pensamiento jesuita innovador ya estaba allí desde 1955. Quería empezar esta historia. Ya vamos a continuar la historia con porque aquí vamos a hablar de la cultura convergente. Esto es mi materia de mis cursos de periodismo transmedia y narrativas transmedia. Hablar esa unión de tecnologías, las tecnologías tradicionales y las tecnologías emergentes, como esta reunión por Zoom que hace 10 años era imposible, y cómo esas tecnologías las vamos integrando a estos procesos educativos. Eso es importantísimo. Pero quiero mencionar dos ejemplos de cómo la tecnología transforma a las sociedades y cómo el Internet de redes sociales orgánicas nacen en México. Y voy a hablar este ejemplo que también es un ejemplo que uso en mis clases. Creo que el Internet está un poco inestable, pero espero que me estén escuchando. Un ejemplo es el subcomandante Marcos del movimiento zapatista en Chiapas, cuando a principios de los años 90 las comunidades indígenas, los agricultores estaban en riesgo por transnacionales que querían construir en Chiapas cosas, y estaban pues eliminando las tierras de los indígenas, y surge este movimiento zapatista. Pero el subcomandante Marco, él tenía la internet como su arma principal, no pensaba en las escopetas, las balas, pero sí el internet y el conocimiento. Y surge algo que se llama La Neta. La Neta era una red de mujeres campesinas que desde la selva recogían los disquetes que producía el subcomandante Marco y los llevaban a iglesias donde los curas tenían internet, y a través de ese internet se transmitían esos mensajes, porque los medios de comunicación tradicionales no cubrían lo que ocurría en Chiapas. Y a través de la neta, de la net, de internet, redes orgánicas de seres humanos, se empieza a transformar la sociedad, como estos medios empiezan a ser utilizados al servicio de la sociedad. Otro ejemplo de cómo los medios facilitan movimientos sociales es el grupo Black Lives Matter,
en Estados Unidos la comunidad afroamericana, donde había abuso policial, pero ellos no tenían registro de mostrar lo que estaba ocurriendo. Iban a la corte y en la corte no tenían evidencia. Es gracias a los medios de comunicación, cuando las cámaras se hacen portátiles, se hacen económicas, que la comunidad afroamericana se organiza en redes sociales, para mostrar con esas cámaras lo que estaba ocurriendo, y eso dio la fuerza a ese movimiento. Estoy hablando de el uso en pro de la sociedad de las redes sociales. Sabemos todos, y hay que ponerlo en la balanza, que pues no siempre esas redes sociales son utilizadas para resolver problemáticas sociales. Entonces, nuestra labor dentro de internacionalización, dentro de estos programas, es enfocarnos en el uso positivo de las nuevas tecnologías, de esta convergencia de medios. Henry Jenkins es el primer investigador que empieza a analizar esa cultura de convergencia y le da el nombre de narrativas transmedia en 2003. Él empieza a estudiar lo que ocurre alrededor de películas de Hollywood y cómo los fans se organizaban alrededor de esas películas, pero se da cuenta del poder de esta convergencia mediática para el uso positivo en pro de la sociedad, que es lo que vamos a hablar hoy. Es COIL, es el intercambio virtual. Entonces, esto es un poco una introducción. Aquí nos vamos a elementos fundamentales importantes del pensamiento ignaciano, pero que están totalmente ligados a lo que son los proyectos COIL. Es la capacidad de discernir de nuestros estudiantes, esa visión de comparar cosas positivas, cosas negativas, y construir una nueva sociedad, resolver problemáticas sociales. Eso es el poder de estos proyectos COIL asociados a nuestro pensamiento como universidades hermanas. Y voy aquí a concentrarme en tres competencias importantes que son las competencias generales de la Universidad Católica Andrés Bello, pero que también son las competencias de todas las universidades jesuitas. El punto número 1, aprender a convivir y servir. Cuando iniciamos proyectos de colaboración COIL en la universidad, siempre yo les menciono, vamos a utilizar estos 3 puntos como los objetivos de aprendizaje de la colaboración que vamos a desarrollar. Y luego ya los objetivos específicos basados en la disciplina que están trabajando los profesores, pero siempre pensar en esto. Aprender a convivir y servir, que sería el uso del conocimiento al servicio de la sociedad. Ya vamos a poner ejemplos sobre esto. Un punto importantísimo que debemos hacer énfasis en los proyectos COIL, que cada proyecto COIL, los alumnos diseñen proyectos que sirvan para nuestras comunidades, que ese conocimiento salga, no quede como una evaluación, pero que sirva a nuestras sociedades. Luego, aprender a colaborar en el contexto global, utilizando las tecnologías de información y comunicación. Eso es una competencia importantísima de nuestros alumnos en el siglo XXI. Los proyecta profesionalmente. Lo hemos visto en la pandemia, como el alumno empezó a trabajar con las tecnologías de información y comunicación y empezó a proyectarse de una manera diferente hacia el mundo, a colaborar con otros países, con otras culturas, a aprender a escuchar a las personas, importantísimo. Y aprender, fundamental también en una universidad, el pensamiento crítico, que es ese discernimiento, el saber medir, evaluar, observar, analizar, pero también el aprendizaje autónomo, importantísimo
dentro de los proyectos COEL, la reflexión, el metaaprendizaje, cuando el alumno aprende a medir su proceso educativo, a gerenciar su proceso educativo. Estos 3 puntos son fundamentales, esta pirámide para los proyectos COEL, pero específicamente para nuestras universidades. Bienvenidos a los proyectos COEL UCAP. En la UCAP el año pasado hicimos 30 colaboraciones con 11 países diferentes y 23 universidades, y eso es importantísimo. Les voy a mostrar uno de los, bueno, aquí les hablo específicamente de lo que son los proyectos COEL y ya les voy a mostrar cosas interesantes de estos proyectos COEL. Entonces, ¿qué es qué son los proyectos colaborativos en línea? COEL nace en el State University of New York, la Universidad Estatal de Nueva York, hacia el 2004. No es una universidad, sino es un sistema universitario. Son alrededor de 62 campuses en todo el estado de Nueva York, uno de los sistemas universitarios más grandes de los Estados Unidos. Entonces, ellos necesitaban comunicarse entre sus universidades. Y John Rubin se le ocurrió crear este método de aprendizaje, donde dos profesores de dos universidades diferentes o 3 profesores co-desarrollaban y co-enseñaban módulos de aprendizaje donde se hacía énfasis en el aprendizaje intercultural y transnacional. Allí surgen los proyectos COEL. Son unos proyectos que muchos de ustedes ya están realizando porque los conozco y es un placer trabajar con ustedes y hacer énfasis en que, bueno, Carolina Marturet y el comité trabajamos juntos para ya implementar 2 proyectos de formación para docentes en la metodología COEL, importantísimo. Estamos todos unidos e interlazados en estos COEL. Es importante. Una cosa importantísima también es el tercer espacio. Y ese tercer espacio es multidimensional. Es lo que ocurre en esos proyectos COEL cuando se unen 2 profesores de 2 universidades, 2 disciplinas diferentes, inclusive 2 lenguajes diferentes, y empieza un proceso de negociación, de construcción de un tercer espacio. Y es importantísimo entender este tercer espacio, porque no es mi curso, no es tu curso, no es mi disciplina, no es tu disciplina, sino es algo que construimos los dos, primero entre los 2 profesores, luego entre los grupos de estudiantes. Y ahí no hay un balance de poder donde es mi espacio y tú entras a mi espacio, sino que es igual para todos. Estamos construyendo, todos tenemos propiedad en esto que estamos construyendo juntos. Ese entendimiento es fundamental, inclusive en cuanto al lenguaje, dos idiomas, 2 países, en qué espacio vamos a trabajar, cómo definimos ese espacio, inclusive en la tecnología que vamos a seleccionar. ¿Qué tecnología seleccionamos? ¿Qué plataforma seleccionamos? Una plataforma que es neutral, que pertenece a los dos, que no tiene un sentido de más posesión, es mi plataforma y tú entras en mi plataforma. Eso es importantísimo. Los coordinadores que trabajamos juntos en diferentes universidades, también tenemos que crear un tercer espacio
ese lugar de encuentro importantísimo, una comunidad, generar una comunidad. Y la parte cultural importante, la parte transcultural también relacionado con el pensamiento crítico, porque yo empiezo a ver las similitudes y diferencias entre las dos culturas. Empiezo a descubrir, inclusive tengo alumnos que descubren su propia cultura a través del entendimiento de la cultura del otro. O sea, es ese pensamiento crítico, ese meta-aprendizaje, ir mucho más allá de una simple clase, una simple disciplina. Es importante también marcar el tema de la colaboración. Hay muchas intercambios virtuales que son muy poderosos, por ejemplo, con los idiomas que también nuestras universidades jesuitas tienen, pues la inmersión dual, muy hermoso, pero el punto que marca la diferencia con los proyectos COIL es el hecho de la colaboración, donde se les asigna trabajos a los alumnos y ellos tienen que aprender a colaborar, a construir juntos ese tercer espacio. Y allí el alumno, yo como alumno, aprendo a escuchar al otro, aprendo a entender la metodología del otro, pero también aprendo a proyectar mi pensamiento al otro, aprendo a argumentar con el otro para que entiendan mis ideas, para que sean aceptadas mis ideas, para que construyamos juntos. Eso es fundamental. Y dentro de estos procesos, pues los instructores facilitan todo ese diálogo, todo ese intercambio, porque los instructores también lo tuvieron que hacer anteriormente. También se tuvieron que poner de acuerdo para diseñar el módulo COIL. También tuvieron que aprender a entender la metodología del otro docente, aceptar los puntos importantes de esa metodología y a presentar los puntos importantes. Muchos profesores al inicio se asustan un poco porque piensan que el otro profesor va a medir lo que ellos están haciendo, va a observar y uno no está acostumbrado. Pero las ganancias que nosotros como docentes recibimos en un proyecto COEL son inmesurables porque también estamos creciendo como seres humanos y ese es el punto importante de esta presentación del día de hoy. El ser humano desde un punto, ahora les voy a mencionar también antropológico, que es parte de mi investigación. Aquí les pongo esta imagen de una colaboración que hicimos con Filipinas, que fue hermosa, fue una colaboración hermosísima y una de las cosas de los proyectos COEL es que no tienen que ser síncronos todo el tiempo. Sin embargo, todos por acuerdo decidimos vernos las caras todas las semanas. Pero era interesante porque en Filipinas son 12 horas de diferencia que Venezuela. Entonces, para que nos pudiéramos ver los rostros, nosotros de Venezuela y nuestros estudiantes estuvieron de acuerdo que los domingos en la noche, a las 10 de la noche, nos íbamos a reunir para que los alumnos de Filipinas el lunes a las 10 de la mañana estuvieran con nosotros. Y fue hermoso ver esos rostros y descubrir que somos lo mismo, aunque estemos a distancias tan grandes, somos todos seres humanos. Una de las cosas bonitas que pasó aquí fue, un momento todas las cámaras estaban apagadas y yo mencioné algo y muchas veces cuando nosotros dictamos clases por Zoom, que tenemos todos los alumnos escondidos, no sabemos si nos están escuchando. Pero yo dije a eso, unir los cerebros humanos de dos países tan diferentes para pensar en soluciones. Y de repente veo que se empiezan a encender corazoncitos en cada uno de esos cuadros. Y ahí sí me di cuenta del poder, de lo hermoso
qué son estos proyectos COEL. Aquí quiero mostrarles un poco lo que estamos haciendo en la Universidad Católica Andrés Bello, todos los países que estamos llegando. Y antropológicamente, vamos a pensarlo antropológicamente, porque en las sociedades humanas nunca había sido posible que simultáneamente una universidad estuviera con tantas universidades conectados a la misma vez. Y 20 años atrás, los que son de mi generación, un poquito mayores, jamás nos imaginamos que esto iba a ser posible. Y gracias al Internet podemos hoy hacer esto, llegar a tantos países eh, sencillamente, y ese es el poder también de internacionalización de COEL. ¿Por qué? Porque los alumnos, esto anteriormente, alumnos que hacían intercambio, era costosísimo, no era no, de acceso a todos los alumnos. Con el Internet, con los proyectos COEL, un grupo completo de una clase puede realizar procesos de intercambio, de internacionalización. Y eso es gratuito, número uno, importantísimo, no tiene costos adicionales y le da la oportunidad al alumno de ese intercambio multicultural. Eso es importantísimo, es hermoso y realmente pues antropológicamente algo muy nuevo en la sociedad humana. Y eso es esa cultura de convergencia, esa es esa comunidad participativa que se une para hacer, transformar la sociedad a nivel global. Eso es lo hermoso de los proyectos COEL. Aquí, nada más para darles una idea, y esta lista continuamente cambia con la Universidad Católica Andrés Bello. Trabajamos simultáneamente en el marco de la red SUNY COEL con bastantes universidades a nivel mundial, pero en el marco de nuestra red AUSAL también trabajamos con un grupo grande y cada día estamos integrando nuevas universidades. Esa apertura que se logró a través de, bueno, el trabajo Xochitl y Carolina, no quiero decir muchos nombres porque no quiero dejar a nadie fuera, pero ese trabajo tan grande de unir a nuestras universidades jesuitas para empezar a hacer estos proyectos entre nuestras propias universidades, con ese pensamiento de servicio. Ese es un poder muy grande, esa comunidad activa que surge y que empieza a transformar los sistemas educativos latinoamericanos. Aquí, bueno, para darles una idea muy brevemente de las diferentes colaboraciones que hemos hecho desde el 2020, en la primera, el primer grupo tuvimos 11 colaboraciones, luego tuvimos 16 y continuamos. Una cosa importante que quiero mencionar, y esto es un ejemplo, y estos dos números cambian mucho, pero para que ustedes piensen, ustedes están en internacionalización y que no solamente son intercambios culturales que enriquecen a nuestros alumnos, sino que se pueden establecer alianzas mucho más profundas y beneficios mucho más profundos dentro de nuestras instituciones. Y esto nada más es como un caso de estudio para mostrarles todo lo que se puede hacer. El desarrollo profesional de nuestros docentes, el buscar oportunidades de investigación para nuestros docentes, establecer esas alianzas, conseguir ingresos inclusive para nuestras universidades a través de investigación,
a través de becas que atraigamos para nuestros docentes y para nuestros alumnos, cursos de formación internacional, pues los que tenemos con Carolina, ya estamos integrando a nuestros docentes a esos cursos. Son cursos que nosotros los llevamos de manera gratuita, pero quiero que nosotros pensemos en internacionalización, que tienen un costo, porque la educación tiene un costo, el preparar estos materiales. Y que uno de nuestros docentes realice uno de esos cursos es un ingreso para nuestras instituciones, si lo vemos del lado monetario. Bueno, aquí excelencia, los logros de estos proyectos COEL ya en la universidad. Hemos logrado publicar 2 capítulos de un libro y lo más hermoso es que los docentes al lado de sus alumnos hacen investigación y publican. Y bueno, una de las cosas importantes, bueno, hemos llevado alumnos a diferentes conferencias, seguimos llevándolos y ellos han sido becados por estas conferencias y ya tenemos un alumno de la universidad que está haciendo una pasantía en Nueva York, está trabajando para la plataforma educativa MTech, tecnologías emergentes, y él está aplicando sus conocimientos ya a nivel profesional. Creo que él iba a entrar el día de hoy, no sé si está aquí, pero quería mencionar eso. Bueno, en cuanto a los proyectos COEL y el diseño curricular, y esto es importante mencionarlo, porque por lo que hablamos anteriormente, de los objetivos cuando por primera vez nos encontramos los dos docentes, ¿qué hacemos? Y aquí hablamos un poco del diseño a la inversa. Comenzamos con los objetivos. ¿Qué va a ganar el alumno al final de esta colaboración? Y ya yo les había hablado de esa pirámide de competencias jesuitas, y esos son los primeros objetivos que empezamos a trazar. Pero una de las cosas también que utilizamos, y esto un poco ligando esto con el título, este conocimiento, llevarlo a respuestas socioambientales. Y aquí entonces podemos hablar de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, de la Agenda 2030. Y aquí quiero ponerle los 17 objetivos importantes porque cada vez que iniciamos una colaboración, esto es lo primero que vemos. ¿Dónde encontramos? ¿Cómo empezamos a construir ese tercer espacio de mi disciplina, de tu disciplina? Y exploramos estos 17 objetivos de las Naciones Unidas. Un poco hermoso, me parece, porque cuando yo hacía, pues también cuando era joven, que hacía activismo ecológico, la narrativa de aquella época de los años 90 estaba enfocada en que no toques, no hagas, déjalo como está, la naturaleza. Eso era un poco el enfoque del el movimiento ecológico, pero que a medida que pasaron los años, y esto ya, claro, es bueno verlo en perspectiva longitudinal de historia. Las sociedades, los países, las Naciones Unidas se dieron cuenta que si no integrábamos al ser humano en estos movimientos, no íbamos a poder salir de estas problemáticas globales, que era fundamental tratar a la pobreza, tratar el derecho del ser humano. Si no tocábamos eso, tampoco íbamos a resolver las problemáticas ambientales. Entonces surgen estos 17 objetivos que se trazan para el año 2030, a ver si se podía reducir el impacto de las problemáticas globales. Y los proyectos COEL son los proyectos perfectos
para poner nuestros alumnos a pensar en soluciones. Entonces, los docentes se sientan y ven y empiezan a pensar, bueno, ¿cuáles de estos objetivos podemos utilizar? Se relacionan con la disciplina que yo dicto en mis clases. Y también quiero hacer la acotación de que el número 17, crear alianzas para resolver estos objetivos, ya lo estamos cumpliendo en este mismo momento. Todos los que estamos aquí sentados de diferentes instituciones, estamos ya pensando, creando alianzas, cómo nosotros resolvemos las problemáticas globales, cómo entusiasmamos a nuestros alumnos a pensar en la resolución de estas problemáticas. Entonces, nada más el hecho de unir las dos universidades, el hecho de estar nosotros juntos aquí, ya estamos cumpliendo el objetivo número 17. Lo mismo que el número 4, la calidad de la educación. Sentarnos aquí, analizar la calidad de la educación, integrar el aspecto multicultural a la educación, integrar el pensamiento crítico de nuestros alumnos. Ya estamos cumpliendo el número 4. Ya estamos trabajando en pro de soluciones socioambientales. Esto es importante. Entonces, en la Universidad Católica tenemos el compromiso de siempre ligar todos nuestros proyectos COEL a estos objetivos de desarrollo sustentable o sostenible. Y aquí quiero mencionar un proyecto bellísimo que estamos trabajando en este mismo momento, y no sé si está la profesora aquí, con PUSE. Estamos trabajando con Ecuador, con PUSE, y estamos diseñando un proyecto donde integramos mis alumnos de periodismo y alumnos de ingeniería informática y alumnos de enfermería para diseñar aplicaciones digitales para facilitar la vida de los pacientes y de los médicos en hospitales. Entonces, esto ya es, pues, cumplir el objetivo de la salud, de mejorar la calidad de la salud al servicio de la comunidad. Y el objetivo principal que está la profesora Francisco trabajando con nosotros es el llevar esas aplicaciones a la vida real, que se puedan realmente utilizar en hospitales, que nuestras universidades sirvan, servir, aprender a servir conocimiento que nutra a nuestras sociedades. Esos son proyectos de alto impacto. Importante también pensar en los proyectos COEL, esos ejercicios que se le hacen a los alumnos que tengan un impacto en las sociedades. Entonces, el módulo se construye, cada semana los alumnos se reúnen, los equipos en multidisciplinarios, a pensar en esas soluciones. Los estudiantes de enfermería le muestran a los estudiantes de ingeniería cómo diseñar esas aplicaciones, y mis estudiantes de periodismo, comunicación, el diseño comunicacional, la estrategia comunicacional de estos proyectos. Esto es para darles un ejemplo de qué son proyectos de alto impacto. Y bueno, aquí las competencias generales que yo ya hablé, le estoy ligando ya, haciendo un círculo ya para llegar al final, como estas competencias son importantísimos dentro de los proyectos COIL, son competencias ignacianas, pensamiento ignaciano para llevarlo a la práctica, aprender a esto tan complejo que es utilizar las tecnologías, como les he ido hablando de la historia, de las tecnologías asociadas a la resolución de problemáticas socioambientales, como estos objetivos y estas competencias generales ayudan a resolver. Y bueno, aquí un poco las fases, esto es muy brevemente, esto ya pues podemos hablar en otra oportunidad más, pero estas son
las fases principales de los proyectos COIL. Número 1, siempre se inicia con un rompehielos, donde los alumnos se conocen, comparten cosas de sus culturas, de sus intereses, se conocen como seres humanos porque la empatía es el paso número 1 de cualquier proyecto COIL. El reconocernos como seres humanos, como yo quise hacer al principio de esta reunión, donde nos vimos los rostros. Ahora también nos vamos a ver los rostros en las preguntas y respuestas, pero ese rompehielos, ese contacto humano, ese reconocernos cara a cara. Y muchas veces, como yo les mencioné con el proyecto de Filipinas, se nos olvidaba que estábamos a través de Zoom y ya estábamos en contacto con esos seres humanos. La tecnología se vuelve secundaria y eso es importante, que este proyecto es integrador, ningún docente puede quedar fuera. Entonces, la tecnología es secundaria. Se puede hacer un proyecto COIL con WhatsApp, se puede hacer con lo más simple. Lo importante es ese contacto humano. Como yo les hablaba de Radio Fe y Alegría, una simple transmisión por radio ya estaba sirviendo a una comunidad. Cualquier medio sirve. Eso es el punto importante. Entonces, se inicia con ese rompehielo, luego la fase de compromiso, y eso es lo que marca la diferencia de un intercambio virtual, por ejemplo, de idiomas, que son muy poderosos, porque los alumnos practican un idioma, se ven a través de Zoom y practican un idioma, pero los proyectos COIL tienen la fase de compromiso, la colaboración, donde se les asigna un trabajo y allí tienen que comprometerse. Allí empieza el proceso de aprendizaje. Y yo quiero mencionar una cosa, porque esto pasa en todos los proyectos COIL, cuando empieza el compromiso después de la luna de miel, de la icebreaker, allí es donde los alumnos se frustran inicialmente porque no saben cómo comunicarse con el otro, tienen que decidir qué tecnologías van a utilizar para comunicarse, tienen que encontrar esos terceros espacios de metodología, porque las diferentes universidades usan diferentes metodologías. ¿Qué metodología usamos? ¿Cómo nos comunicamos? ¿Cómo yo te escucho? ¿Cómo yo proyecto mis ideas? Eso es COIL, el compromiso. ¿Para qué? Para llevar a los alumnos a un proyecto final donde tienen que concluir con un producto para el servicio de la sociedad. Y la fase de reflexión es fundamental también. Aquí estamos hablando del meta-aprendizaje, cuando el alumno se sienta al finalizar la colaboración y entiende las debilidades y los éxitos de ese proceso de aprendizaje. ¿Qué fue más difícil? ¿Qué fue lo más exitoso? Porque ahí comienza el verdadero aprendizaje. Ahí el alumno se está preparando para un contexto global. Estamos sacando seres humanos con capacidad de discernir, de ver las diferencias y proponer nuevas alternativas a la sociedad. Esto es lo que yo quería compartir con ustedes el día de hoy, y me gustaría ahora pues responder a cualquier duda que ustedes tengan. Tenemos el chat donde podemos pues nos, ya va, teníamos, creo que era Rocío que iba a leer el chat. No sé si estoy... Sí, era Rocío. Sí, José Luis, muchísimas gracias. En principio, agradecemos mucho tu intervención en ayudarnos a tomar conciencia de cómo
difundir, de cómo iniciarnos en esta cultura de convergencia mediática para la organización de redes en las que a través del diálogo intercultural podemos llegar a integrar el componente internacional, como ya nos dices, no solamente mediante la colaboración interdisciplinaria, el aprendizaje, el metaaprendizaje, la investigación, etcétera. Muchísimas gracias y nos damos cuenta que poner el conocimiento al servicio de la comunidad para resolver las problemáticas que enfrentamos locales, regionales y globales es uno de los grandes retos que podemos enfrentar a través de las colaboraciones de COI. Gracias por compartirnos esta buena práctica y cedo el espacio a mis compañeras que van a atender las preguntas en el chat. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Voy a dar primero lectura a la pregunta de nuestro compañero Jesús Alberto, que nos comparte, como promotor de la colaboración internacional, ¿cuáles considera que son los primeros pasos que se deben dar como académico? Sí, bueno, los primeros pasos como académico, importantísimo, es eso, aprender a conectarme con otro ser humano, aprender a colaborar con otro ser humano. Esa es la base, la empatía. Establecer, fíjense ustedes, es muy bonito. Por ejemplo, yo tengo 4 años trabajando con mi partner, como decimos en inglés, 4 años y nos hemos convertido en mejores amigos. Inclusive nos comunicamos más que lo que yo me comunico con personas aquí en Venezuela. Yo creo que el primer paso es establecer esa empatía entre los dos docentes, encontrar esa química en el reconocernos como seres humanos, escuchar al otro. Creo que para un docente es lo más hermoso que le puede pasar, porque las ganancias son incalculables. Número uno, como les decía, a nivel personal, el escuchar, porque creo que el principal problema que tenemos, inclusive ahora con guerra en Europa, es que no nos escuchamos, no sabemos escucharnos. Tenemos que enseñar, número uno, aprenderlo nosotros como docentes para enseñarlo a nuestros alumnos. Escucharnos, encontrar esos puntos de encuentro, esos terceros espacios. Y quería decir que con mi partner estamos publicando juntos, estamos investigando y estamos haciendo meta investigación de los procesos COIL. Y una de las cosas que estamos estudiando y que publicamos es la empatía, cómo estos procesos COIL fomentan la empatía. Eso creo que son los primeros pasos para un docente. Muy bien, muchas gracias. Continuamos con la siguiente pregunta que nos hace Alison. Pregunta acerca sobre la parte de la reflexión en específicamente. ¿Qué tipo de preguntas se suele lanzar ya en esa situación? Sí, bueno, eso varía mucho. Fíjense, una de las cosas que yo estoy haciendo con mis proyectos es que estamos haciendo la reflexión de manera audiovisual, porque mis clases son de periodismo documental. Entonces, yo les solicito a los alumnos que hagan una meta evaluación de lo que fue el proyecto y lo hacemos como documental, porque el documental también es una herramienta importantísima. Entonces es un autodocumental y se hace esa reflexión. Las preguntas varían. Concretamente es estimular al alumno, preguntarle, sí, eso, cuáles fueron, siempre lo que hablábamos del pensamiento crítico, discernir es ver dos lados, las cosas positivas, las cosas negativas, cuáles fueron los retos, esa es una manera de pues hacer reflexionar, cuáles fueron los retos más grandes que ustedes tuvieron dentro de un proyecto COIL. Muchas veces surge el problema de la conexión, por ejemplo en Venezuela que tenemos problemas de conexión, ese es uno de los retos más grandes. El idioma es otro de los retos importantes.
y la metodología, porque cada país, cada universidad trabaja una metodología diferente. Entonces, esa es la reflexión. Bueno, la metodología fue difícil de entender la metodología de los otros. Por ejemplo, una de las cosas lamentables que tenemos aquí es eso, el problema de la conectividad, lo que hace que muchas veces las fechas de entrega las tengamos que extender. Y cuando trabajamos con alumnos americanos, ellos son muy meticulosos con las fechas de entrega. Entonces, eso es la meta reflexión, eso fue lo importante, pero que es hermosísimo porque los alumnos se dan cuenta que hay otros países que son bien puntuales y que uno tiene que comprometerse a entregar algo puntualmente. Y las cosas positivas, pues ese encuentro. Una de las reflexiones más importantes de mis alumnos es que ellos lo dicen, descubren que somos, que no hay diferencia, que somos la misma gente. Esa es una de las reflexiones más bonitas. Muy bien. Continuamos con la siguiente pregunta, a través de Cecilia, que dice, ¿qué recomendaría para las y los docentes que están preparando una colaboración entre materias de diferentes áreas de estudio y no encuentran la forma? Sí, eso es importantísimo. A mí me encanta, yo creo que las colaboraciones más bonitas son las que son disciplinas completamente diferentes y encontrar ese tercer espacio. Todo se trata de encontrar el tercer espacio. Entonces, como yo les mostré a ustedes, la diapositiva de los objetivos de desarrollo sostenible es sentar a los profesores y ponerle ese cuadrito, ¿no? Y explorar. Vamos a explorar estos 17 puntos a ver dónde hay algo de encuentro, dónde nuestras disciplinas, ¿no? Tenemos una colaboración con Sudáfrica y teníamos una profesora de Derecho en nuestra universidad y una profesora de Turismo en Sudáfrica. Y decíamos, ¿y cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a encontrar ese punto de encuentro? Lo importante fue que vimos el cuadro y las profesoras dijeron, nos gusta igualdad de género. Y la profesora de Derecho era Derecho Laboral y la colaboración que todavía continúa y en abril vamos a empezar otra colaboración, se trata de el derecho laboral de la mujer durante la pandemia en la industria de turismo. ¿Cómo impactó? Esa es la colaboración. Dos disciplinas totalmente diferentes. Encontramos ese punto de encuentro y las profesoras quedaron enamoradas de ese proyecto y se continúa y están haciendo investigación porque los alumnos hacen cuestionarios a las mujeres de los dos países y se comparan los derechos laborales, qué pasa durante la pandemia, cómo está afectando el trabajo de la mujer. Igualdad de género y ese fue el punto de encuentro. Muy bien, muchas gracias. Es que generalmente es una de las situaciones que plantean los mismos docentes, ¿no? Se piensa que debe ser forzosamente de una misma carrera, licenciatura, área para poder llevar a cabo este tipo de situaciones y pues realmente ya pudimos escuchar, ¿no? A través del experto que no es así. De momento no hay alguna pregunta, digo, el chat sigue abierto, por lo que cedo el uso de voz a mi compañera Xochitl. A nombre del grupo de homólogas y homólogos del Sistema Universitario Jesuita, agradecemos a todos y a todas su participación en esta conferencia y hacemos un agradecimiento muy especial a nuestro invitado, el maestro José Luis Jiménez, por compartirnos estas buenas prácticas de la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela. Estimado José Luis, te hacemos entrega de esta constancia simbólica que puedes ver en pantalla como agradecimiento a nombre de las y los directores de internacionalización del SUG. Muchas gracias. Va un aplauso para ti. Les invitamos a todos y a todas en las siguientes conferencias y mis compañeras van a comentarles al respecto. Muchas gracias.
Xochitl. Ahora vamos a compartir con ustedes la postal de la siguiente conferencia titulada titulada Interculturalidad en el Trabajo. Será el siguiente miércoles, en esta ocasión a las 6 de la tarde, igual en el horario central de México. Por aquí en el chat se está compartiendo con ustedes un sitio web de nuestro evento de ciclo de conferencias para que puedan acceder y consultar todos los detalles. También ahí es un repositorio para la grabación de estas charlas para quien quiera regresar a ellas. Y también se compartió por aquí por el chat una encuesta para solicitar apoyo de todas y todos compartiéndonos su opinión, que es muy importante para este grupo de colaboración. Entonces les agradecemos de antemano puedan apoyarnos con unos minutos completando esta encuesta que se encuentra en el chat. Muchísimas gracias a todas y a todos.